Hemos invitado a Isabel San Sebastián. De ella tengo que contaros que es una periodista todoterreno. Ella ha trabajado en prensa, radio y televisión, ha dirigido programas y medios de comunicación y desde donde cada día analiza el entorno, acontecimientos importantes que ocurren a nuestro alrededor. Ella se define como le caracteriza ser una periodista libre, ¿verdad? Que no teme decir lo que piensa. Y hoy, con esa franqueza, abordará qué podemos esperar del 2022 desde distintos ángulos de la situación de España en un momento de incertidumbre, momentos muy complicados para nuestro país, pero los que tendrá que enfrentarse España en el próximo año, pero seguro que Isabel nos cuenta alguna buena noticia. Así que, Isabel, adelante, con muchísimas ganas de escucharte. Muchas gracias, Alicia. Presidente, secretario general, Alicia, amigos todos, para mí es un gran honor y al mismo tiempo una gran responsabilidad estar aquí ante ustedes, especialistas en gestionar riesgos en tiempos tan convulsos como los que estamos atravesando. Vaya pues por delante todo mi respeto, mi gratitud y mi admiración por una labor siempre compleja y en ocasiones heroica, debo decir. Permítanme, pues, empezar esta intervención con una proclama que constituye una convicción profunda y al mismo tiempo una fuente de esperanza. España es una gran nación. España es una nación determinante en la historia del mundo. Es la nación que duplicó su tamaño, el del mundo, y protagonizó la primera gran globalización, un fenómeno muy similar al actual, pero en el siglo XVI. Es la nación que dejó 28 universidades en América y llevó hasta allí la vacuna contra la viruela en una expedición filantrópica que salvó millones de vidas y que encabezaban el doctor Balmis y una mujer extraordinaria llamada Isabel Zendal. Seguro que les suena. España es una nación antigua que ha demostrado en múltiples ocasiones a lo largo de la historia su capacidad para salir de situaciones que parecían desesperadas. Y también es una nación pródiga en personajes sobresalientes, acostumbrados a lidiar con malos gobernantes. Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor, se lee en el romance del mío Cid, escrito en el siglo XII y cuya historia transcurre en el XI. Fíjense ustedes si estamos acostumbrados a lidiar con situaciones como la que atravesamos. España es una gran nación que no atraviesa su mejor momento, ¿para qué les voy a mentir? Yo me caracterizo por decir lo que pienso y por ser políticamente incorrecta, así que pido disculpas de antemano si a alguien le molesta lo que voy a decir. Pero con vistas al 2022 se vislumbra una confluencia muy inquietante de riesgos, incertidumbres y amenazas en todos los ámbitos, que van desde la salud hasta el abastecimiento de productos básicos. Nos faltaba una huelga de transportistas que se anunció ayer, en vísperas de la Navidad, esperemos que pueda desconvocarse, incluyendo la economía, así macro como micro, por supuesto la política, a derecha e izquierda, y hasta el Estado de Derecho y la propia integridad territorial de España, por no mencionar las crisis migratorias que se están recrudeciendo tanto en el este de Europa, con esa crisis que tenemos en la frontera de Polonia, como en el sur, cada vez que Marruecos abre la espita y nos envía una oleada a través de Ceuta o Melilla o bien de Pateras. Y sin olvidar tampoco el riesgo de seguridad inherente a esta reforma de la Ley de Seguridad, que prácticamente desapodera a la policía de cualquier potestad para mantener el orden público. Dicho de otro modo, la tormenta perfecta. Yo no soy experta en virología, ni en epidemiología, ni tampoco en fuentes energéticas, ni en economía. Si algo sé es de política y de historia. Y precisamente por ello, sobre todo por lo segundo, no pierdo la esperanza. Pero vayamos por partes. En el terreno sanitario, brevísimamente, la pandemia sigue aquí y se ha ensañado con la economía española, aunque no en todos los sitios por igual. La España que ha apostado por mantenerse en pie, por seguir abierta, por seguir trabajando y por mantenerse activa, cuyo ejemplo máximo es la Comunidad de Madrid, encabeza la recuperación, lo que significa que hay salida. Las vacunas funcionan, importantísimo, lo decía el presidente, colaboración entre la ciencia y la sociedad civil. Funcionan y el movimiento antivacunas en España es tan ruidoso como marginal, lo cual hace que aquí en España estemos mejor que muchos.
El COVID no acabó con nosotros en 2020 ni en el 21 y tampoco lo hará en el 22, aunque siga haciendo daño, a mi juicio, menos del que ya nos ha hecho. Los retos económicos resultan más complejos, los riesgos más elevados, ustedes saben de eso mejor que yo, y el panorama, lamentablemente, es más negro. Resumiendo, la crisis derivada del encarecimiento de la energía se agrava y se prolongará a lo largo de todo el año con precios al alza. Y, lamentablemente, el Gobierno se revela impotente ante esta escalada e incluso ante la amenaza de apagón que, desde mi punto de vista y el de las personas que he consultado, no llegará, pero no llegará a costa de pagar la energía mucho más cara. El déficit está disparado. La inflación imparable, por encima del 5%, y no solo en España, sino incluso en Estados Unidos y en Alemania, naciones que históricamente lo mantenían a raya. Esto significa que probablemente los tipos de interés crecerán y no tardarán mucho en hacerlo. El coste de las pensiones es sencillamente insostenible y encima se le ponen cortapisas al ahorro privado, impidiendo las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, lo cual es algo incomprensible en términos económicos y financieros. La deuda está por encima del 120%, un récord histórico, aunque aquí quiero incidir en un aspecto muy importante. España siempre paga y ha pagado sus deudas. Ni una sola vez a lo largo de la historia ha hecho default nuestra nación. Después de estar en Europa y antes de ello, nunca. España es un país serio que paga sus deudas, tanto a nivel personal, la gente trabaja y tarda 40 años, pero paga su hipoteca en su gran mayoría, como a nivel nacional. España es una nación seria que paga sus deudas. Luego nuestros acreedores pueden estar bien tranquilos. El crecimiento está muy por debajo de la previsión inicial, en torno a un 2%. Lo subrayan prestigiosos organismos nacionales e internacionales, lo cual significa que los presupuestos generales del Estado que se aprobarán, seguro que se aprobarán y no tardarán mucho en hacerlo, están basados en un engaño, en una gran mentira y en una gran ficción, pese a lo cual saldrán adelante porque el Gobierno los pagará muy caros a sus socios parlamentarios en términos económicos, en términos de dignidad y en términos de soberanía que no le pertenecen a él, sino al conjunto de los españoles. Perdonen el sombrío pronóstico, pero no acaba aquí. La presión fiscal, se nos anuncia ya, va a aumentar en esta época de vacas flacas, lo cual constituye otro sin Dios. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar subvenciones, hay que pagar pensiones a las cuales no se han aplicado los criterios establecidos por Europa y hay que pagar sobre todo votos a los socios parlamentarios y también hay que pagar empleo público que crece por encima del privado. También se incrementarán las cotizaciones sociales, ya se nos ha anunciado, y esto se traducirá en más crisis, sobre todo para la pequeña y la mediana empresa, y en menor recaudación. Lo que significa que las clases medias se empobrecerán, por lo que carecerán de capacidad de compra. Repito que me perdonen por este sombrío pronóstico, pero es el que yo atisbo y el que atisban las personas con las que he consultado para preparar esta intervención. Estamos, por tanto, en un círculo vicioso. Ojalá me equivoque, pero es lo que veo a día de hoy. Los debates más mediáticos, como por ejemplo el de la reforma del mercado laboral, a mi juicio son puro ruido. La reforma saldrá adelante porque ni al PSOE ni a Podemos les interesa romper el Gobierno y mucho menos arriesgarse a perder los fondos europeos. Y porque tampoco a los sindicatos ni a la patronal les interesa perder ese dinero que esperan como agua de mayo. Por tanto, llegarán a un acuerdo para conseguirlo, un acuerdo que será probablemente menos radical del que exige Podemos, pero un poco más ancho de lo que nos exigen los socios europeos. En cualquier caso, la tensión entre esos socios irá en aumento, pero no creo que se llegue a la ruptura en el año 2022. Los matrimonios por interés, fíjense ustedes, son los que resultan más duraderos en política y a los dos integrantes de este matrimonio, PSOE y Podemos, que componen nuestro Gobierno, les une el interés. De hecho, yo creo que es únicamente lo único que les une, el interés por el poder, lo único que les une, pero es un interés muy importante que los mantendrá unidos. Dicho todo lo cual, llegamos a la conclusión de que con este Ejecutivo y sus políticas no existen expectativas realistas de salir del atolladero en el año próximo.
Aquí, desgraciadamente, no tenemos al frente del Ejecutivo a un Mario Draghi, sino a un señor llamado Pedro Sánchez. Claro que la buena noticia es que también nuestros vecinos italianos pasaron por el Olivo, Forza Italia, un payaso llamado Beppe Grillo, lo digo sin ningún tipo de ánimo ofensivo, era payaso en la televisión, llamado Beppe Grillo. Pasaron esa crisis, pasaron ese terrible sarampión y han llegado a Mario Draghi. Hay esperanza, tal vez nosotros también encontremos a nuestro Mario Draghi. De momento, sin embargo, lo que persiste y cabe predecir que persistirá a lo largo del 2022 es un estrangulamiento económico similar al actual y que crezca la tensión política y escale el movimiento centrífugo impulsado por el independentismo, que no es equiparable al nacionalismo con el cual pactaron gobiernos anteriores. No, aquí estamos hablando de golpismo declarado y abierto, de un partido como Bildu, heredero del terrorismo por el que jamás ha pedido perdón y, en definitiva, de socios abiertamente contrarios al espíritu de nuestra Constitución, de nuestra democracia y de nuestra nación, todo lo cual carece de precedentes en democracia. ¿Dónde radica nuestra esperanza? Porque esperanza hay, por supuesto. ¿Dónde radica? Pues yo la sitúo, en primer lugar, en las generaciones jóvenes. Los que más ruido hacen, los que más aparecen en la televisión, de los que más se habla, es de los más ruidosos, de los menos productivos. Pero yo tengo hijos y sé, y les veo a todos ustedes aquí, y sé que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes son gente trabajadora, gente preparada y gente dispuesta a luchar por el futuro de España, a pagar sus deudas y a organizar su vida y a criar a sus hijos. Y nuestra esperanza radica también, por supuesto, en Europa. España es una gran nación de estirpe inequívocamente europea. Decía Josep Pérez que España no solo es Europa, sino que es el único país de Europa que estuvo 8 siglos luchando por ganarse ese derecho. España no se entiende sin Europa y Europa no se entiende sin España. Desde el siglo IX, con la creación del Camino de Santiago hasta hoy, Europa ha sido nuestro paraguas y el cordón umbilical que nos ha mantenido unidos al progreso y a la civilización occidental, lo cual en términos contemporáneos significa democracia, libertad y bienestar. Por eso es esencial combatir cualquier tipo de eurofobia, desde mi punto de vista, combatir política e ideológicamente cualquier tipo de eurofobia, ya sea a derecha o a izquierda. Europa no es perfecta, la Unión Europea tiene sus lagunas y sus defectos, le sobra burocracia y le falta eficacia, todo lo que ustedes quieran, pero Europa es lo mejor que le ha pasado a este continente desde la caída del Imperio Romano. Nos ha evitado guerras, nos ha evitado crisis y nos ha traído unidad tan importante para hacer frente a los problemas y prosperidad. Y también hoy Europa va a acudir en nuestro auxilio, con 27.000 millones de euros transferidos este año, o que se piensa que están previstos para este año, para el año que viene, el 2022, y transferidos con unas condiciones que pueden constituir nuestra tabla de salvación. No solo el dinero, o no tanto el dinero, cuanto las condiciones. Es posible que esos 27.000 millones de euros lleguen tarde o se vean recortados en alguna medida, pero llegarán y traerán con ellos mucho más que una inyección económica. ¿Por qué? Pues porque Europa no solo velará por la estabilidad de nuestra moneda común, el euro, con condiciones que implicarán disciplina presupuestaria y que se acabarán imponiendo, de eso a mí no me cabe ninguna duda, igual que ocurrió en el pasado, sino también porque Europa significa el mantenimiento de las garantías democráticas que sustentan nuestra seguridad jurídica y nuestro marco de libertades hoy seriamente amenazado. No puedo extenderme, no tengo tiempo, pero valga un botón como muestra. Desde el principio de la legislatura, el empeño de este Gobierno ha sido someter a la judicatura, someter al tercer poder y conseguir jueces afines. La mayoría de los jueces, 2 de las 3 principales asociaciones judiciales, acudieron a las instituciones europeas en busca de amparo y lo obtuvieron. La mayoría de la judicatura resiste
mantiene, conserva su independencia gracias en gran medida al apoyo de la Unión Europea. Hoy tal vez no sea el día más adecuado para hablar de esto, porque hoy se está votando en el Congreso un cambalache consistente en colocar a 4 jueces en el Constitucional, 2 a propuesta del PP y 2 a propuesta del PSOE, lo cual, a juicio de quien les habla, es una vergüenza y una clara violación de la independencia del Poder Judicial. Pero bueno, el Constitucional es un tribunal más político que otra cosa. El Supremo mantiene su independencia y esta independencia de los jueces la protege la Unión Europea. Todo lo cual nos da esperanza. La Unión Europea blinda, protege nuestro Estado de Derecho, que resiste gracias a esa independencia judicial y también a la resistencia de algunos periodistas y medios de comunicación reacios a dejarnos comprar o silenciar. Y ambos colectivos, los jueces y los periodistas, gozamos de la protección por parte de nuestros socios europeos. La red tiene agujeros, por supuesto, pero en lo esencial funciona. También debo mencionar aquí a Su Majestad el Rey, don Felipe VI, cuya actuación en octubre del 2017, con motivo del intento de sedición en Cataluña, fue determinante. Él es el máximo garante de la Constitución y de la unidad de nuestra nación y cuando tuvo que actuar lo hizo, arrastrando con él a multitud de españoles. Yo estoy absolutamente segura de que si tiene que volver a hacerlo, lo hará con las mismas consecuencias. Y repito, también menciono aquí a nuestros jóvenes. Pero regresemos a los fondos, cuya importancia es vital. Las reformas exigidas por Europa a cambio de esos 27.000 millones que el Gobierno necesita desesperadamente para poder sobrevivir a esta crisis son incompatibles con las políticas que ha pactado con su socio comunista. Ustedes conocen esas condiciones y conocen esas políticas, no me puedo extender. Las condiciones de Europa son estabilidad presupuestaria, estabilidad financiera, contener el déficit, contener la deuda, hacer una reforma del sistema de pensiones que lo haga sostenible, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben, saben de economía más que yo. Y lo que el Gobierno ha pactado con su socio comunista, con Podemos, es justo lo contrario. Gasto desbocado, restricciones a la empresa, nacionalización de empresas felizmente privatizadas hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué hará Sánchez ante la encrucijada? Pues al principio lo que ya lleva haciendo tiempo, ganar tiempo con engaños, con trampantojos, con pérdidas de tiempo, intentando engañar a todo el mundo con temas, pues eso, como la reforma laboral, como las pensiones, etcétera, etcétera, mientras pueda. Ya le han dado un par de toques desde Europa. En Alemania se anuncia un ministro de Finanzas liberal que va a poner serias restricciones al grifo abierto de dinero y todo esto significa que las mentiras, los engaños o las pérdidas de tiempo no le van a durar mucho a nuestro presidente. Cuando ya no pueda seguir ganando tiempo, en mi opinión, lo que hará será cumplir con las exigencias europeas, igual que hizo Zapatero en su momento. ¿Por qué? Porque necesita desesperadamente ese dinero para mantenerse en el poder, que es su máxima prioridad. Porque en el primer semestre de 2022 se celebra en España una cumbre de la OTAN en la cual él quiere brillar como anfitrión y para eso necesita llevarse bien con sus socios. Le gustaría mucho llegar al segundo semestre del 2023 para presidir durante esos 6 meses la Unión Europea, pero en mi opinión es improbable que lo consiga. Improbable, no imposible. Por supuesto, todo esto que les estoy diciendo son conjeturas. Yo no tengo una bola de cristal y no sé lo que va a pasar. Nadie la tiene. Pero aún así me voy a atrever a hacer algunos pronósticos a riesgo de equivocarme y tener que venir aquí el año que viene a pedirles perdón por haberles inducido a engaño. Soy una valiente, una loca, de modo que ahí va. ¿Habrá ruptura de gobierno en el año 2022? Mi apuesta es que no. Ni al PSOE ni a Podemos les interesa y tampoco les interesa a sus socios independentistas, Esquerra Republicana y Bildu, que reconocen abiertamente que con un gobierno de centro-derecha les iría mucho peor y tienen mucha razón. Les iría muchísimo peor, por supuesto. Y mejor que les va con este gobierno no les va a ir nunca, de modo que los sostendrán en el Parlamento. Habrá tensiones en el seno de la coalición porque al PSOE le interesa matar políticamente a Podemos y a Yolanda Díez, que es la vicepresidenta designada por Pablo Iglesias, le interesa hacerse con el control de todo el que está a la izquierda del PSOE e incluso de parte del PSOE. Y eso creará fricciones y tensiones, pero no llegará la sangre al río, por lo que ya les he dicho, porque a ambos les interesa seguir en el poder. Habrá ruido entre socios parlamentarios, mucho.
esa mal llamada mesa de diálogo, que es otra cosa, en fin, pónganles ustedes el nombre, pero en fin, diálogo con separatistas, golpistas, que reivindican ese intento de sedición y que constituye una gravísima anomalía democrática, generará ruido, generará titulares de prensa, pero no pasará de ahí la cosa. Seguirán saliendo terroristas a la calle, con la consiguiente humillación a las víctimas que tanto ha escandalizado a la Comisión Europea venida a verificar in situ esta iniquidad, pero seguirán saliendo y no se romperá la cuerda. Dicho de otro modo, Frankenstein seguirá vivo y coleando, a pesar de la naturaleza monstruosa en términos democráticos de una criatura o de un engendro al que no bautizó la derecha, ni la extrema derecha, sino el fallecido, el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, que era socialista. Frankenstein. ¿Habrá elecciones? Pues sí, habrá elecciones autonómicas, varias. En Andalucía, donde si se cumplen los pronósticos se verá en qué queda y si es posible y en qué se traduce una coalición de gobierno PP-Vox, porque no habrá otra alternativa. En Castilla y León, donde es posible, incluso probable, la victoria del PP. En la Comunidad Valenciana, donde ocurre lo contrario, probablemente se revalidará el actual conglomerado de izquierda. Y en Aragón, dada la frágil salud del actual presidente. Tal vez esos comicios se celebren antes de la llegada de los fondos y veremos en qué manera influye esa escasez financiera en el resultado electoral. ¿Habrá elecciones generales? Salvo sorpresas, y de acuerdo con mi particular bola de cristal, no. Ahora las encuestas otorgan una mayoría a la derecha, lo cual es la mejor razón para que no se convoquen esas elecciones. Pero esta ventaja se está reduciendo cada día que pasa. Y si la ventaja llegara a darse la vuelta, si llegara a producirse un momento en el que las encuestas auguraran una revalidación de la actual mayoría, entonces sí es posible e incluso probable que se adelantaran esos comicios antes de que la situación se deteriore más. Todo depende de las encuestas. En este momento, como les digo, la ventaja se está reduciendo. ¿Por qué? Pues como consecuencia del enfrentamiento interno que se vive en el PP entre la dirección y la presidenta madrileña. No me pregunten por qué. A mí esto me parece un suicidio, salvo que alguien esté pensando en una große Koalition, como la alemana. No son esas mis noticias, de hecho me lo niegan mis fuentes, pero en fin, cosas más raras se han visto y puede ocurrir de todo. En todo caso, sea como sea, en mi opinión, las mayorías absolutas se han terminado y vamos, en cualquier caso, a gobiernos de coalición, por mucho tiempo. Y ya termino, que el tiempo es oro, el suyo especialmente, y además ya veo a Alicia haciéndome gestos de que vamos con retraso. Así que ya termino. Como les dije al principio, España es una gran nación que siempre paga sus deudas y cumple sus compromisos. No lo olviden. España es mucho más que sus gobernantes o su coyuntura política. España son sus empresarios, sus arquitectos, sus abogados, sus chefs, sus deportistas, sus modistas, sus grandes profesionales en todos los campos y campas, para que no me digan que no empleo el lenguaje inclusivo, campos y campas. España es una nación acostumbrada a caer y levantarse. Salió en el 711 de Covadonga, bien lo sabe nuestro presidente, que es asturiano. Salió de la dictadura con una transición ejemplar, que hoy algunos cuestionan, ejemplar, subrayo. Remontó una crisis terrible en 2008 y también saldrá de esta. Saldremos antes si lo hacemos unidos, tal como nos enseña la historia. Pero si no es posible hacerlo unidos, saldremos de todos modos, porque España es una gran nación gracias a personas como ustedes, que creen en ella, que apuestan por ella, que arriesgan por ella y que no se rinden. Muchas gracias.